Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Buenos días o buenas tardes allí donde se encuentren, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que permite este contacto semanal entre ustedes y nosotros, que permite esa cierta continuidad a través de los años, que nos hace investigar todas las semanas un programa, un tema, y bueno, eso se va sumando y va generando un acervo espiritual importante. Así que si ustedes nos siguen, también nos siguen regularmente, también irán aprendiendo cosas, ¿no? Y nos encanta ver cómo dejan sus comentarios en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, abajo de los vídeos. Y bueno, y es una gran alegría todo este asunto. También agradecemos a los que hacen posible este programa del equipo de Sirviendo a la Humanidad, por ejemplo, Maggie y Josefina, que buscan citas de cada tema, cada semana, y a los que hacen imágenes, y manejan audios, vídeos, lo que sea, ¿no? Y bueno, y a los que vienen y se sientan aquí en la mesa virtual del estudio de Radio Mantra FM, empezando a mi lado lo tengo a Jesús, Jesús, el de Sevilla. Pues hola Daniel, hola queridos oyentes, hola compañeros. Pues nada, una semana más. Lo que pasa es que yo creo que cada semana que pasa a mí me parece que viene algo interesante. Tenemos que estar muy expectantes siempre, de modo que muy contento de estar con todos y nada, vamos a ver qué nos sugiere esta tarde, qué podemos esta tarde mañana, a ver qué nos trae. Muy bien. Al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola queridos amigos. Bueno, muy contenta de estar hoy aquí, de poder conversar sobre este tema y también, como siempre, una ayuda muy grande tenemos de Radio Mantra para que estemos hoy aquí. Saludos a los oyentes y, y sobre todo un gran agradecimiento a todo el equipo, ¿no? de la radio. Gracias, Dani. Gracias a ti. Sigue Jesús, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 734 de nuestro programa de Sirviendo a la Humanidad. Empezamos esta semana aquí en España, en la península ibérica, España y Portugal, con un gran apagón, un auténtico misterio, después del nacimiento de la luna. Y hay que decir que mañana empezamos en el mes de mayo, y que el día 12 de mayo, lunes, tendremos el momento cumbre, que es el Festival de Huesac. Y el tema de hoy también promete mucho. Vaya, qué bien. Y luego sigue Carmen desde Valencia. Pues sí, concretamente desde Canals, un pueblecito de Valencia, saludaros a todos aquí en la mesa, también a los oyentes, y el agradecimiento también es por poder estar aquí hoy, por que volvió la luz, sabéis lo del apagón, pero afortunadamente, pues bueno, se restableció bastante pronto y da que pensar. Todo lo que está sucediendo últimamente nos lleva a reflexionar a las personas. Creo que cada uno en su país pues tiene diferentes coyunturas y sucesos, y creo que, bueno,
podemos también enlazarlo todo y hilvanarlo con el tema de hoy y con los acontecimientos de estos tiempos. Muchas gracias. Bueno, y cerrando el círculo mágico lo tenemos a Rafael desde Valencia, de la ciudad de Valencia. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, muy bien. Pues nada, buenas tardes, un saludo a todos, amigos y oyentes. Y nada, como siempre aquí preparado, mientras nos podamos comunicar y esperemos que esto dure, pues a ver qué es lo que podemos aprender y transmitir. Muy bien. El tema que vamos a tratar hoy lleva por título Los tres festivales mayores y el concilio de Shambhala. Todas las religiones mundiales actuales tienen sus festivales mayores y diferentes periodos de celebración. En Occidente, uno de los principales festivales de los cristianos es la Pascua, relacionada con la resurrección de Cristo, la cual se celebra alrededor de la luna llena de Aries. En el budismo, la celebración mayor coincide con la luna llena de Tauro y se llama Festival de Wesak, en el que se honra el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Es decir, esos tres acontecimientos ocurrieron en un plenilunio de Tauro. No importa de qué año, pero era un plenilunio exacto. Qué vida, ¿no? Según Alice Bailey, en el futuro estos festivales, junto con un tercero que se celebrará en la luna llena de Géminis, el Festival del Cristo o de la Buena Voluntad o el Festival de la Humanidad, serán la base de una nueva religión mundial y se celebrarán simultáneamente en todo el planeta. ¿Por qué son tan importantes estos festivales? En primer lugar, coinciden con momentos clave, los días de luna llena en los cuales hay una mayor facilidad para contactar con las energías cósmicas disponibles en cada signo. Por otra parte, cada uno encarna unos principios de vital importancia que debidamente contemplados pueden hacer aflorar nuevas percepciones en el ser humano. En el Festival de Pascua se celebra la resurrección de Cristo, no como figura religiosa solamente, sino como símbolo de muerte del yo conocido para dar paso a la visión del alma. Se trata de un renacimiento, el inicio de un nuevo ciclo de vida y de propósito consciente marcado por la energía crística del amor. En el Festival de Wesak, el tema principal es la luz, manifestada en sabiduría o iluminación. En este periodo todo el planeta recibe la bendición de Buda. El tercer festival se denomina el Festival de Cristo y de la Humanidad, en el cual se pone énfasis en el reconocimiento de la fraternidad y el servicio, así como en la relación más consciente con la voluntad divina. En este programa nos planteamos cuál es la relación de dichos festivales con el concilio que se celebra en Shambhala en el 2025, durante el cual maestros y grandes entidades tomarán decisiones que afectarán el curso evolutivo del planeta Tierra para los próximos 100 años. Al ser Huesac el momento espiritualmente más poderoso del año, suponemos que esto tendrá su incidencia en el concilio y que en dicha fecha se producirá una mayor intensidad energética, si cabe, en dicha reunión. También es lógico que el festival anterior, el de Pascua, nos invite a una preparación y el posterior, el de la humanidad, a una distribución de las energías recibidas, aprovechando el impulso de la luna llena de Géminis bajo la guía de Cristo. Entonces, podríamos aventurarnos a intuir cómo se relacionan las energías presentes en cada festival con el trabajo jerárquico en la actualidad y cuál es la mejor actitud que los seres humanos podemos adoptar para captar el propósito superior de Shambhala y ponerlo en manifestación. En este mes, desde el Festival de Pascua al de Wesak, la energía vertida en Aries activa el pétalo del corazón de la resolución o decisión. La humanidad ha de decidir el camino a seguir y de alguna manera la muerte del Papa Francisco ha puesto ante las mentes de muchos millones de personas
qué camino tomar, decantándose por el de la paz y la concordia. En Wesak se nos va a presentar la oportunidad de la iluminación, es decir, de adquirir una visión más clara y certera de las fuerzas que están actuando hoy en día en el planeta, así como de percibir cuál es la mejor contribución que podemos realizar para el desarrollo del plan divino. Durante el tercer festival se afianzarán las energías recibidas y existirá la posibilidad de que se empiecen a distribuir más ampliamente, lo que dará lugar a su gradual manifestación en el plano físico. En todo este proceso vamos a contar con el apoyo interno de nuestros hermanos mayores, que estarán no solo observantes, sino decidiendo en concilio el tipo de energía más propicio para ser derramado sobre la humanidad en estos momentos, potenciando de esta manera las semillas y corrientes de bien que ya están implementadas en el planeta y ayudando a desintegrar las trabas y cristalizaciones que obstaculizan el florecimiento del alma grupal. Bueno, hasta aquí la presentación. Ahora vamos a leer unos textos y luego comentaremos sobre el tema. Los maestros, comenzando su trabajo en uno de los planos de la tríada espiritual, en vez del plano mental, como lo hacen sus discípulos, se concentran sobre el tema que consideraron durante un periodo de 3 lunas llenas. Luego se reúnen en cónclave y cada uno contribuye al problema total, como hace también el Cristo, y en momentos críticos los miembros de la Cámara del Concilio de Sanat Kumara. Basándose en las proposiciones y después del debido análisis y discusión, se transmite la decisión conjunta, impresionando a los iniciados y discípulos de los arramas, y por intermedio de ellos al mundo. Si se estudia lo antedicho, verán la importancia que tiene la meditación delineada, destinada a prepararlos para un trabajo más íntimo, en líneas jerárquicas correctas, en los arramas y con el maestro. Esto está extraído del libro Discipulado en la Nueva Era del maestro tibetano a través de Alice Bailey. Estas reuniones o concilios planetarios suelen tener lugar 4 veces al año, o sea, cada 3 meses, aunque se realizan reuniones preparatorias en todos y cada uno de los ramas de la jerarquía para analizar problemas mundiales que son presentados luego a la inteligente consideración del Gran Concilio. Utilizando creadoramente la analogía, se comprenderá claramente que la gran fraternidad oculta de Shambhala, directora de los destinos planetarios, con frecuencia ha de tomar decisiones en orden a la buena marcha de la evolución del planeta, decisiones que afectan a veces a otros planetas del sistema solar. De ahí se deriva el hecho de que los concilios celebrados en Shambhala asistan enviados o embajadores de las distintas fraternidades ocultas del sistema solar. Habida cuenta de que los planetas de nuestro universo, sea cual fuere su grado de evolución, son centros o chakras dentro del inmenso cuerpo solar. Es lógico que las decisiones de un logos planetario afecten de alguna manera aquel ambiente social de dioses. De ahí la necesidad de que en ciertos periodos cíclicos de la evolución se celebren reuniones en la Cámara del Concilio Solar, a las que asisten todos los logos planetarios de los distintos esquemas. Bueno, estos párrafos han sido extractados del libro Los Misterios de Shambhala de don Vicente Beltrán Anglada.
Consideremos por un minuto lo que la jerarquía está dispuesta a hacer y lo que sus miembros planearán y formularán durante el Festival de Pascua en este mes, el Festival de Wesak en abril y el Festival de Cristo a finales de mayo. Podría decirse que la jerarquía, en conjunción con el gran concilio de la voluntad de Dios en Shambhala, dividirá su trabajo en 3 partes, rigiendo cada una 3 fases de la futura restauración de la humanidad para que entre en una vida más civilizada y culta, en una nueva y más elevada vuelta de la espiral. Mi tarea es movilizar al nuevo grupo de servidores del mundo y a los hombres y mujeres de buena voluntad para que permanezcan como un gran ejército de implacable voluntad espiritual detrás de los que participan en estas conferencias y concilios, capacitándolos para pensar con claridad sobre los resultados involucrados y así, por medio de este claro pensar, afectar telepáticamente a las mentes de los hombres. Es un texto extraído del libro La exteriorización de la jerarquía del maestro tibetano a través de Alice Bailey. Bueno, la realidad está un poco alejada de la visión simplista que nos transmite la religión o la idea que nos hacemos nosotros de la religión católica que nos ha transmitido que hay un Dios por allá arriba y los hombres aquí abajo y no hay nada más. Evidentemente la visión esotérica, teosófica, espiritual, coloca ahí como representante de ese dios a Sanat Kumara y los agentes de Shambhala y a los grandes jefes de departamento de los maestros de sabiduría, a los choan de rayo de las ramas principales, los ángeles del karma, acá en el planeta Tierra, otros ángeles y a veces otros que ayudan desde otras logias planetarias, ¿no? Entonces, administrar una casa para una familia, bueno, tiene sus complicaciones, pero tiene un límite y se puede llevar bien, mucha gente lo lleva bien esa administración. Pero administrar un planeta es más difícil, ¿no? Es más difícil y sobre todo porque no solo evolucionan los hombres sobre el planeta Tierra, sino los 3 reinos inferiores, los reinos angélicos, también hay una humanidad que vive debajo de la Tierra, es decir, cuando se realizan estos concilios centenarios hay que tener en cuenta una serie de cosas que no es fácil si no se tiene una elevada evolución como tienen todos aquellos que asisten a los concilios de Shambhala, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos el conflicto que hay aquí abajo en la humanidad y los problemas y nos planteamos, ¿no? ¿Qué van a decidir? ¿De qué manera van a dirigir las energías para ayudarnos a evolucionar? ¿Qué les parece? Y todo esto dentro de la época de los 3 festivales principales, el de Aries, Tauro y el de Géminis, ¿no? ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Cómo ven toda esta situación? En primer lugar, como una grandísima oportunidad para la humanidad. Luego, teniendo en cuenta que los 3 festivales para este estudiante intentan explicar lo que es la tríada espiritual, los vehículos de la mónada. En cuanto al concilio de Shambhala, tengamos en cuenta que podemos imaginar mucho, pero desde el punto de vista evolutivo nuestro, a duras penas entendemos el mensaje del Buda en el Festival de Wesak. Mensaje que es precisamente vertido por su hermano el Cristo cuando llega al Festival de Géminis. ¿Qué sucede? Que mientras nosotros no revirtamos la polaridad de los 3 vehículos de la personalidad, que son las 3 primeras lunas, Aries, Tauro y Géminis, y los pongamos en equiparación al potencial de la tríada espiritual, el átmico, el búdico y el manásico, la comprensión del festival y del concilio se nos va a escapar de las manos. No obstante, hay que trabajar, estar muy atento y a ver qué pasa tiempo después del concilio o del festival y a ver cómo lo podemos implementar. Gracias. Mi visión de esto es que esto que estamos hablando y hemos hablado otras veces, estas decisiones de estos grandes seres para generalizar sobre el planeta, sobre la humanidad,
es algo que se hace pues con decisiones que implican cambios grupales, generales. Ahí, lógicamente, hay que tener en cuenta varias cosas. Ahora se me ocurre que el karma está ahí. Y el karma no solo es negativo, es positivo. Hay un karma más positivo y otro karma más negativo. Pero la regulación por parte de los grandes seres es para que el karma positivo se vaya realizando y sea cada vez más la vida con mayúscula expresión, expresión a través de las formas. Entonces es muy importante entenderlo porque esta avalancha de acontecimientos, a veces desgraciados, otras veces no tanto, que tenemos y que tienen que seguir continuando en este cambio de eras y de energías, etcétera, pues estar preparados sobre todo internamente. Una cosa es la preparación externa, que está muy bien, física, material, y otra es la preparación interna, tener la mayor luz que podamos. No solamente es porque nos envíen luz, como en el plenilunio de Huesa, de Buda, que tiene que ver con la iluminación, sino todo el trabajo que tengamos que hacer, que podemos hacer nosotros, estando cada vez más atentos para poder abrir esa luz, esa intuición que nos permita comprender las cosas. Y aunque vengan fenómenos desastrosos, pero ver la parte positiva, ya que la vida intenta expresarse, liberarse de sus ataduras y expresarse cada vez con mayor claridad y mayor intensidad. Por lo tanto, veamos la parte positiva, veamos que todo esto tiene que ver con más que con decisiones individuales, con decisiones grupales, aunque los grupos están formados, como sabemos, por individuos. Y por lo tanto, que esa parte positiva nos ayude a expandir nuestra pequeña conciencia. Gracias. Pues veréis, yo creo que habéis dicho algunas cuestiones que son muy importantes. Nosotros estamos llamados a reflejar en nosotros, a vivir como almas, es decir, como a expresarnos como lo que Jesús ha dicho en nuestra tríada espiritual. Evidentemente, estos tres festivales se producen, el concilio se produce en un momento que es un punto especial de atención de la jerarquía en el marco de una evolución de 100 años. La evolución es muy lenta, pero tiene que ver fundamentalmente con la capacidad del ser humano de afinar sus vehículos, sus distintos vehículos de expresión para ser eventualmente capaces de tomar conciencia de su naturaleza superior. Es muy importante lo que dice Rafael en el sentido de que los cambios son grupales, los cambios a los que la jerarquía ha de atender, las propuestas, los planes, aquellas decisiones que se tomen, son decisiones que afectan al conjunto de la humanidad, al conjunto del reino, de la naturaleza, que llamamos la raza de los seres humanos, y que tiene también una trascendencia en otros planos de la naturaleza, en otros reinos naturales. Por tanto, yo creo que lo fundamental es tomar conciencia de la capacidad de ser telepáticos de los seres humanos. Fijaros que en el último de los textos que habíamos leído de la esterilización de la jerarquía del maestro tibetano, hacía un énfasis especial en el nuevo grupo de servidores del mundo y a los mujeres, hombres y mujeres de buena voluntad. Y se decía que tienen que permanecer como un ejército, como un gran ejército implacable, de implacable voluntad espiritual. Hace énfasis en la voluntad espiritual, no hace énfasis en otro de los aspectos o atributos. Es decir, debemos como seres humanos, como raza de los seres humanos, hacer un esfuerzo por comprender qué es esto de la voluntad espiritual, qué dinámicas de vida han de implantarse en nosotros y debemos de alguna forma ser receptivos a ellas a través de un ejercicio, de una sintonización que nos capacitará para poder entender mejor qué es lo que pueda estar disponiéndose en estos concilios. Eventualmente,
si no tenemos esa capacidad telepática, si no tenemos afinado el corazón, probablemente no seamos conscientes, no podamos ser corresponsables del trabajo que debamos de hacer. Por tanto, siempre volvemos a lo mismo: atención, silencio, serena expectación y una disponibilidad absoluta para estar allá como células, allá donde debemos de estar, pero sabiendo que nuestra relación en el grupo es fundamental, nuestra unión eh, y el sentido de unidad que debemos de tener con el conjunto de la humanidad es absoluto. Por tanto, fijémonos que en esta época de polaridad, se están produciendo muchos ataques, muchas desinformaciones, calumnias, de todo, y nos corresponde a nosotros estar en una situación de punto neutro, observando, tratando de irradiar esas energías que vienen de lo superior y hacer una especie de purificación. Por tanto, época muy interesante para el estudiante, para el aspirante, para el discípulo, y todos debemos de tener esta capacidad de estar en sincronía y en sintonía. Por lo tanto, mucho ánimo y estemos muy expectantes. Bueno, pues ciertamente son momentos para estar expectantes y aprovechar la oportunidad, como habéis dicho, entre todo lo que sucede, los sucesos de todo tipo que están pasando, mantenernos en contacto en la medida de lo posible con nuestra alma. Y en referencia a los festivales, lo que me llama la atención es el Festival de Aries junto con el Festival de Wesak, Cristo con Buda, ese hermanamiento al que nos llama, porque hay gente dentro de las religiones, dentro, por ejemplo, de la religión católica, hay gente que, recuerdo Pablo Dors publicó una foto con Cristo y Buda y hay quien le criticó por esto. Entonces, todavía hay muchas limitaciones mentales del ego que no pueden comprender esta colaboración entre los grandes seres. Qué bueno sería esta colaboración, que las personas reconocieran que existe esta, pero lo reconocieran desde su corazón, porque se sintieran unidos y sintieran que estas energías de voluntad, de amor, de luz, están trabajando a través de los avatares de los grandes seres, nos llegan y cómo están presentes dentro de cada uno de nosotros. Entonces, creo que estos festivales es una llamada a que muchos millones de personas que celebran estos acontecimientos por separado, desde la religión cristiana o budista, para que nos demos cuenta de este hermanamiento, cosa que en un futuro se nos dice será posible, se manifestará en la tierra, y que dará como resultado en el tercer festival esa manifestación de la fraternidad humana. Entonces creo que son momentos muy importantes para estar expectantes, trabajar en la luz y sabiendo que se van a tomar decisiones importantes dentro de este concilio para la evolución de la humanidad. Y si miramos, echamos la vista atrás desde 1925 hasta el 2025, lo que ha pasado, fueron momentos tan duros y a la vez de avance de la humanidad, que no podemos saber lo que nos espera, pero sí que estamos intuyendo que van a haber cambios, transformaciones, van a haber nuevos reconocimientos por parte de la humanidad, puede que caigan unas estructuras, aparezcan otras nuevas, y ahí tenemos que apoyar todo lo que esté en pro de la evolución. Siempre sabemos que desintegrarse las estructuras antiguas pues causa a veces ese momento de caos, de sufrimiento, de incertidumbre, pero tengamos esa certeza de que en el fondo de todo esto está el amor divino, la voluntad de Dios, la inteligencia de todo lo que existe, y que en la medida en que estemos atentos, presentes y con esa actitud de colaborar en todo el proceso, vamos a hacer que la transición sea algo más suave, más leve. No sabemos lo que va a pasar, pero sí que creo que cada uno en nuestro corazón sabemos qué es lo que podemos aportar de bueno y qué actitud tener ante todo lo que ocurre para estar en consonancia y apoyar estas fuerzas que se van a ir manifestando. Y bueno, ya veremos qué decisiones se
toman. Con esperar unos meses, unos años, pues estaremos viendo qué ocurre. Bueno, estos 3 festivales se dice que están relacionados con los ritmos, con los ciclos de fuerza, y si aplicamos la analogía, por ejemplo, con nuestro propio ritmo respiratorio entre tantos otros, podemos observar que tenemos a Aries relacionado con la inspiración. Tauro podría estar relacionada con esa pausa o intervalo creador, y luego Géminis con la exhalación, y que está relacionado también con un pétalo del corazón, que es la relación. Llevando todo este movimiento de energía con aquello que nos dijo don Vicente Beltrán Anglada en el libro Introducción al Agni Yoga de los pétalos del corazón, tendríamos entonces en Aries, como ustedes creo que lo han dicho, la resolución, que la resolución está muy hermanada también con ese propósito espiritual. En Tauro, la iluminación, y luego en Géminis, como dije recién, la relación. Ahora, cuando hablamos que Tauro está relacionado, que es el próximo plenilunio, con esa pausa creadora o este movimiento energético, fíjense que el maestro tibetano dice que el día del festival de Wesak sería como un festival de silencio. Llevado todo esto a una comprensión natural, vemos que cuando existe esa pausa creadora o ese intervalo, que sería en este caso el plenilunio de Tauro, allí hay una preparación energética muy importante que se va dando para que se proyecten las energías cósmicas, tanto la de la bendición de Buda como otras energías. Entonces, si pudiésemos observar que estos 3 festivales son todo un movimiento energético sujeto a esta ley del ritmo, y pudiéramos prepararnos nosotros como parte de todo este movimiento, de toda esta expansión, y sería como un desenvolvimiento natural de lo que ocurre tanto en los 3 festivales como lo que ocurre también en el ser humano que va comprendiendo los misterios de la vida. Entonces, este festival de Wesak, que es el próximo lunes 12, sería uno de los momentos más importantes donde el ser humano va a afinar esa línea de conexión espiritual con todo lo que va sucediendo, ya sea en los rituales o en estas proyecciones de energías cósmicas. El ser humano que aprende a estar en silencio, que aprende la ciencia de los intervalos o de las pausas creadoras, aprende el vacío creador, a ser un ser humano que va a poder participar en forma más consciente de todo este movimiento energético que está por acontecer para la humanidad. Entonces, es a través de ese silencio, de esa pausa que se va produciendo a través de, por ejemplo, ¿no? de esa meditación de silencio, donde puede surgir esa inspiración o esa iluminación propia del plenilunio de Tauro. Bueno, cada uno irá descubriendo cuáles son las relaciones entre estos 3 festivales y el concilio. Lo más importante, creo que es lo que ha mencionado también Jesús recién, es mantenernos serenamente expectantes. Bueno, en el festival de Wesak desciende Buda de los altos lugares energéticos o de conciencia en el momento exacto del plenilunio de Tauro y transmite su bendición a la tierra, a la humanidad, y con energías que, según se dice, vienen de la Osa Mayor, energía cósmica.
y bueno, lo recibe Cristo, el Manú y el Mahachohan, que son los tres jefes de los maestros, y ellos se la pasan a los maestros más principales y a su vez ellos a los maestros de los ramas secundarios y todos los maestros a sus discípulos, iniciados elevados, iniciados más o menos elevados, y después va a parar incluso a aquellos que están afiliados a los ramas sin ser conscientes de esa situación. Y después, digamos, todas esas ideas que se van transmitiendo en forma telepática, como bien dijo Jesús, van llegando a la humanidad. A veces se nos ocurren ideas de hacer esto o de lo otro, y nosotros creemos que son nuestras propias ideaciones, y en realidad es el influjo telepático, ¿no? Y eso pasa en todos los años en Huesac, en el plenilunio de Tauro. Ahora, el desafío es más grande porque en este año de 2025 está el concilio de Shambhala, concilio centenario, para decidir qué hacer con la tierra y con la humanidad y con los reinos inferiores para los próximos 100 años. Eh, Ellos hablan por telepatía, no hablan con la voz y el sonido como en la boca como hacemos nosotros, hablan por telepatía, el intercambio energético es muy grande, pero las variables que hay que tener en cuenta también son muy grandes, ¿no? Yo recuerdo que en un concilio se decidió aumentar la energía de primer rayo sobre la humanidad, y eso generó de alguna manera, dice el maestro tibetano, las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, con muchas muertes. Es decir, a veces se toman decisiones que producen una crisis dentro de la humanidad, una situación difícil, pero a la larga, es decir, hay una expansión de conciencia y una evolución, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que ellos decidan no nos va a llegar con un email o con un WhatsApp diciendo se ha decidido esto y lo otro, sino que van a llegar ideas, energías, y esperemos que de a poco la humanidad se vaya pacificando, tranquilizando, aumentando la fraternidad, la presencia del amor y la buena voluntad en todas partes, que es algo que parece ideal, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ha llegado el momento, el buen karma para la humanidad de hacer un salto cualitativo, un salto de conciencia que nos permita, digamos, ir hacia otros desafíos, no de estar guerreando o de estar con gente con hambre y con injusticias sociales y todo eso, sino el otro desafío creativo de cómo conectar con niveles superiores, cómo desarrollar nuestras cualidades de la tríada espiritual, como dijo Jesús, la iluminación, el amor y la voluntad espiritual. Y bueno, todo eso se juega en este concilio, ¿no? Y ellos, los grandes seres que asisten, seguramente tomarán la mejor decisión después de evaluar todas las alternativas. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Muy bien, y la primera tiene que ver precisamente con la fecha exacta de Huesac y las actividades que vamos a hacer. El Festival de Huesac 2025 será el día lunes 12 de mayo a las 16:55 hora de Greenwich. En Argentina será a las 13:55 y en España a las 18:55. Se van a llevar a cabo algunas actividades como por ejemplo meditación de plenilunio por Radio Mantra FM y meditación de silencio el día exacto de plenilunio. La meditación por la radio será el lunes 12 de mayo a las 17 horas de Argentina, 22 de España, por Radio Mantra FM. Y se podrá seguir en directo por el canal YouTube de Mantra FM. Dada la importancia del Festival de Huesac en el plenilunio de Tauro, vamos a compartir algunas recomendaciones. Permanecer atentos, en silencio y en serena expectación, adaptables a lo superior, y dejar que las energías provenientes de la constelación de Tauro nos moldeen, llevándonos al movimiento perpetuo que conduce a la contemplación de lo eterno y de los bienes inmortales. El día del plenilunio, 1 o 2 días antes y 1 o 2 días después,
La mejor manera de vivir los plenilunios, y en el caso del plenilunio de Tauro también y de la ceremonia del Festival de Huesac, repetimos, es vivir atentos y en silencio. Se suele decir que se puede hacer ayuno, si fuera posible, pero tener en cuenta que no se trata solo de ayuno de comida sólida para el cuerpo físico, sino también estamos hablando de ayuno emocional, es decir, carencia de deseos y de emociones. Y también ayuno mental, una completa carencia hasta donde podamos de pensamientos. Estos tres ayunos nos llevan a la impersonalidad y al silencio. Recordar que estarán descendiendo las energías, en este caso del Señor de Tauro, la bendición de Buda, y que por tanto es menester mantenerse en ese silencio y serena expectación para que las energías fluyan a través nuestro sin impedimentos y que bañen a la humanidad en su conjunto, produciendo su enaltecimiento. Es un gran servicio que realizamos en cada plenilunio si actuamos de esta manera. Sepáis que hay muchos grupos, diferentes grupos espirituales que estarán realizando estas meditaciones y que nosotros nos unimos en espíritu a ellos. La segunda noticia tiene que ver con la meditación de silencio por 7 días antes y en el Festival de Huesac. Desde el día 5 de mayo al 12 de mayo se realizarán por Google Meet meditaciones de silencio como preparación al Festival de Huesac, entrando con la misma dirección. Las meditaciones se realizarán a las 16 horas 30 minutos de Argentina, 21 horas 30 minutos de España, y la meditación del silencio de Huesac será el 12 de mayo a las 13:30 de Argentina y en España a las 18:30. Para inscribiros, reservad vuestra plaza y recibir el link para entrar en la sala de meditación. Escribid directamente a silenciosyvivencias@gmail.com. Bueno, ahora vamos a una pausa y luego regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, abordamos ya el segundo bloque de este interesantísimo programa que tiene por título Los tres festivales mayores y el concilio de Shambhala. Bueno, hablábamos un poco fuera de antena sobre qué podrá ser, qué no será, pero que en definitiva nosotros sí que tenemos la necesidad de estar en la máxima sintonía, en la máxima disponibilidad para eventualmente, pues eso, ser instrumentos útiles allá donde podamos, en la medida que a nosotros nos corresponda. Y bueno, sin más, vamos a leer unos textos y luego conversaremos un poquito sobre ellos. Adelante. Pregunta, ¿cuál es la forma más conveniente para que un grupo de Agni Yoga utilice las, perdón, utilice las energías de los tres festivales de plenilunio para ser precipitadas en el ámbito social? Y Vicente responde, estando muy atentos. A veces estamos tan atentos al concepto que olvidamos la realidad que subyace tras el concepto. Veamos los festivales como una expresión de nuestra vida psicológica que debe traducirse en forma de energía después de canalizar energías cósmicas. ¿Qué pasará cuando estemos atentos solamente en este momento cumbre, expectantes, sin decir nada, solamente dejándonos influenciar por estas fuerzas que están rielando a través de los éteres sobre nuestros cuerpos? Entonces, la serena expectación tiene un valor más que la propia palabra. La palabra verdad solo tiene valor cuando surge de un gran silencio, si no, es vulgar como las demás. Si estamos atentos en el momento del plenilunio, se darán cuenta de que no hay palabra que resista esta fuerza tremenda del silencio. Habrá una fuerza, habrá una proyección de energía que escapa su propio desarrollo o medida mental. Está más allá de sí mismo. ¿Qué pasará entonces? La paz de aquel momento solemne, que es la paz de la gran fraternidad, se establecerá en sus corazones y entonces tendrán lo que se llama una conciencia de grupo. Vicente Beltrán Anglada. Shambhala convoca la jerarquía durante 3 etapas anuales muy definidas. Una de ellas es la de Wesak. Cada 3 meses hay una reunión, entonces existe el concilio de Shambhala, y allí se están expresando los planes del Logos solar con respecto al planeta Tierra o el del Logos planetario con respecto a su cuerpo de expresión, que es el planeta Tierra. Entonces invoca siempre la fuerza de un avatar. Y después de estas reuniones trimensuales de Shambhala, existen como unas corrientes de energía que dan lugar a los descubrimientos científicos, a los movimientos sociales, a las nuevas religiones. Así se están deshaciendo unas religiones y están imperando otras. Los grandes movimientos, por ejemplo, que surgen por efecto de la corriente del primer rayo, que todos estamos acusando de una u otra manera. Como dicen también, hay una sistemática invocación de fuerza de parte de este concilio trimensual de Shambhala. Texto procedente de la Ley de los Intermediarios Cósmicos, conferencia de Vicente Beltrán Anglada. En el año 1885, inmediatamente después de que el señor Buda, durante el festival de Wesak,
hubiese dado como cada año desde hace siglos su bendición a la tierra, el Señor del mundo convocó un concilio extraordinario y en este concilio él dispuso la necesidad de que la humanidad recibiese un impacto profundamente dinámico en su seno social. Desde entonces, desde aquella decisión, la Tierra está recibiendo a través de la humanidad unos tremendos impactos de energía cósmica procedentes de constelaciones que están vinculadas con el karma de la Tierra. La decisión, de acuerdo con las intenciones de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, en este gran concilio, fue que las energías cósmicas de primer rayo, parte de las cuales lleva el Buda cada año durante el festival de Wesak, se introdujesen en la humanidad sin pasar por el poder catalizador, mediador o reductor de la jerarquía o gran fraternidad. Es un texto extraído de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Concilio del año 1885 y el primer rayo. Pues muchas gracias. Bueno, ¿qué sugieren estos textos o qué ideas os gustaría aportar en relación a ellos o al tema en general? Yo resaltaría que lo que acontece en el cuarto reino, especialmente en esto que llamamos la humanidad y el planeta Tierra, está muy controlado, muy supervisado por la jerarquía planetaria, por Shambhala y por descontado por la logia solar. De otra manera, no pasa nada en la Tierra, no entra nada en el planeta Tierra, sino con la quiesencia de estas entidades, y muy especialmente en los cambios que se producen cada cierto tiempo. Y en estos momentos, en los últimos 50 años, prácticamente hoy se celebraba el fin de la guerra del Vietnam en alguna parte del mundo, tengamos en cuenta lo que se ha avanzado en muchísimos temas. Que siguen existiendo la injusticia, por descontado que sí. Que el karma se aplica como se aplica, perfecto. Que tenemos el nivel de conciencia, de acuerdo. Pero tenemos más luz que hace 50 años. No obstante, da la impresión de que esa luz no acabe llegando a esa parte de la conciencia que necesita un empujoncito. Solamente un empujoncito. Por alguna razón, todavía eso no lo hemos conseguido. Bueno, a mí me maravilla todas esas fuerzas, esas entidades, esos concilios que ocurren ahora que buscamos concilio, aparecen un montón de reuniones, que algunas cada 25 años, otros concilios especiales, y decidiendo permanentemente, ¿no?, qué es lo mejor para el planeta Tierra y para la humanidad. Y bueno, entre todo lo que hemos leído también se habla de vivir en silencio y en serena expectación. Entonces, como nosotros no podemos hacer nada, y menos con la mente, porque la mente siempre la complica, lo que nos queda es meditar, vivir en silencio, vivir en serena expectación, no solo decir vamos a hacerlo, sino hacerlo realmente, ¿no? Y después dejar que las energías y las decisiones que se tomen vayan llegando de una o de otra manera a través de los acontecimientos. Como bien dice Jesús, todo está supervisado por la jerarquía espiritual de maestro y por los Shambhala y los agentes de Shambhala. Y entonces, bueno, estamos en buenas manos. Eso no quiere decir que no haya crisis, pero yo tengo el convencimiento de que va a haber un fortalecimiento de la bondad de la humanidad y la decisión de ir hacia el bien, que es, como decía en uno de los textos, una especie implacable de seguridad alrededor de todo este concilio, de voluntad espiritual de toda la humanidad. Y bueno, yo creo que vamos a salir adelante y que seamos optimistas. Y lo que me llama la atención es que hay mucha gente que no sabe de Shambhala, de los maestros y de todo esto. Nosotros estamos enganchados porque estamos conectados con esta enseñanza y bueno, no importa eso. Igual todo el mundo recibe las energías, las nuevas energías que llegarán por las decisiones del Concilio de Shambhala de 2025. Rafa, adelante. Sí, a mí me sugiere lo siguiente, así brevemente. Estamos hablando de tres grandes festivales de los 12, estos tres, el de Aries, Tauro y Géminis, el de Cristo, el del Buda y el de la humanidad. Entonces, lógicamente sabemos que Cristo
representa la energía de amor. Porque iba a decir también previamente que siempre hablamos de tres energías básicas que están dentro de nuestro ser, nuestra alma y en todo el cosmos. Entonces, a nuestro planeta Cristo representa el amor. Pero fijémonos que en el plenilunio de Aries también está la resolución, la fuerza también de alguna manera de la voluntad. En el del Buda, que representa la luz, la iluminación, está también el primer rayo de la voluntad expresándose. Y en el de Géminis, el de la humanidad, se dice que es el de la manifestación en la humanidad. Es decir, que el amor y la luz se tienen que manifestar por medio de la voluntad, materializarse, concretizarse fundamentalmente en la humanidad. Por lo tanto, las tres energías básicas, amor, luz y voluntad, están también expresadas en estos tres festivales, aunque en todos los plenilunios del año se encuentran. Y entonces hay una cuestión que es interesante también a, a plantearnos y reflexionar sobre ello. Estamos hablando de que hay en el planeta un gran sector de la humanidad pertenece a una u otra de las religiones, unas más con más seguidores y otras con menos. Pero existe una gran cantidad que no sigue ninguna religión, se les llame ateos, agnósticos, etc. Pero hay algo que está aumentando progresivamente y que creo que estaremos de acuerdo a nuestro entender es parte del futuro, una dimensión espiritual sin religión. Es decir, muchos seres humanos, que sea cual sea su creencia, están tratando de expresar su amor a través de la compasión, del servicio hacia los demás, tratando de entender, de comprender, sin seguir ninguna religión. Y creo que esto es parte que no es nuevo, siempre ha existido, pero que va a ir aumentando para producir ese cambio de transmutación de todas las religiones hacia, como nos hablan, hacia una religión universal, planetaria, en toda la humanidad. Pero es muy importante no olvidar la dimensión espiritual, que no hay que confundir con la religiosa, pero manifestada en seres humanos de toda creencia religiosa y sin ningún tipo de creencia. Y esto es algo que va surgiendo, emana en la humanidad. Carmen, adelante. Pues que me parece muy interesante lo que estaba comentando Rafael, porque creo que los seres humanos nos hemos apegado demasiado a lo que son las creencias, que las creencias están no ya en el corazón, sino en esa mente concreta que es la que divide, separa, y lamentablemente las religiones nos han separado mucho, las creencias, las opiniones. Entonces, la humanidad, claro que necesita dar ese salto y necesitaremos, creo que un poco más de primer rayo. Espero que, como habéis dicho, también esté la compasión y no sea demasiado duro, romper todas esas cristalizaciones que hemos ido creando a lo largo de los siglos y esos muros mentales que hemos puesto entre unos y otros que no tienen ninguna consistencia, ni tienen que ver con lo que es la vida. Todo está alrededor montado de cómo funciona nuestra mente concreta, limitada, parcelada, separatista, y ahí es el origen de nuestro malestar interno, de la humanidad, de este caos que hay, de esa mm, dejarse regir por una mente limitada, concreta, y no haber contactado todavía con el corazón. Por eso habéis dicho que está la esperanza de más y más personas que sienten que hay algo más, que están empezando a vivir de otra manera, sobre todo los jóvenes. Cuando los oigo hablar, tienen una visión más fresca y más directamente conectada con la vida, porque no podemos vivir la vida a través de la mente. Si vivimos así, vamos destinados a lo que es la separatividad. Pero vivir la vida desde ese corazón, más allá de las creaciones mentales y los patrones y los esquemas que nos han dividido durante siglos, es una vida totalmente nueva. ¿Y a qué nos están llamando estos festivales? ¿A qué nos está llamando toda la turbulencia de los tiempos? A que en realidad hagamos ese paso. Por eso a veces insistimos en el silencio y digo, somos un poco cansinos con lo del silencio y la serena expectación, pero es que en realidad
es vivir desde otro punto de vista, es vivir en otro estado de conciencia. Y ahí el paso es por observar mucho y esa observación te lleva a silenciar, que en definitivamente es ir desintegrando las estructuras que ya no nos valen, que ya no funcionan para este nuevo mundo, para esta nueva era. Y lo malo es que hay sectores con todavía tienen mucho poder económico, político, que quieren perpetuar estas estructuras antiguas, pero ya no van, es que no van y de alguna forma u otra han de caer. Y cuanto antes comprendamos que pueden caer a través de lo que es viviendo en la esencia del alma, viviendo en atención, viviendo en el compartir y viviendo desde el corazón, cuanto antes lo comprendamos los seres humanos, mejor va a ser esta transición. Cuanto antes nos cueste, pues bueno, vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Y siempre todo de acuerdo a la inteligencia, el amor y la voluntad divina. Así que toca estar todos los despiertos que podamos para ser colaboradores en este concilio y en estos momentos de transición mundial. Pues veréis, yo creo que efectivamente el tema de la esperanza y de la confianza es fundamental. Me parece muy interesante el tomar conciencia de que no estamos solos, de que nunca lo hemos estado y que estos movimientos que se están produciendo son parte del proceso natural de la evolución. Entonces la cuestión es, ¿qué parte tenemos nosotros hasta donde podemos comprender de esta natural evolución? Bueno, yo quiero pensar que si bien habéis significado y de manera muy evidente que Cristo representa el amor, veréis qué es lo que hace ese amor. El amor está significando la unidad de la vida. La unidad de la vida es lo que tenemos que ver, la unidad entre todos los seres. La cuestión es nosotros, ¿cómo nos relacionamos? ¿Qué clase de relación de unidad tenemos con la vida? ¿Desde dónde la vivimos? Porque evidentemente no podemos amar a una parte de la humanidad y condenar a otra parte de la humanidad. Es la humanidad una. Entonces, el silencio es unitivo. El silencio crea los estados de unidad, nos eleva a ellos. Y desde esos estados de unidad, de silencio, de ahí la importancia, tomamos parte de un estado de conciencia en el que todo adquiere sentido, de ahí la iluminación. Que nuestra iluminación será muy parcial, evidentemente, que será muy pequeña, pues muy bien, pero será en la medida de aquello que nosotros como células y partes de un grupo tengamos que hacer. Pero lo que no podemos dejar de hacer es amar mucho, enteramente, sin reservas, incondicionalmente a la humanidad. Y debemos de pensar qué es lo que nos separa de eventualmente ese amor intachable, ese amor compasivo, ese amor que comprende que más allá de lo aparente está el alma, está ordenando la vida y que además, en palabras del tibetano, nada permanece sino la vida. Conectémonos con esa idea profunda porque en esa idea profunda de eternidad no hay miedo que valga. Abandonémonos a esa confianza y a esa esperanza que habéis mencionado, que yo creo que es muy importante, que nos puede hacer vivir desde un estado de conciencia o desde otro. ¿Queréis comentar alguna cosita más? ¿Alguna idea más? Bueno, solamente decir que aunque a veces pues nos sentimos pequeños o que lo que podamos hacer no es mucho, había un texto que decía que nos necesitan, los grandes seres, y lo hemos dicho también en otros programas, necesitan que estemos presentes en cada momento, irradiando lo mejor que podamos. Y ya está, sin plantearnos si es más, si es menos, si lo hago bien, si lo hago mal, pero que tengamos esa actitud de estar en presencia, más sabiendo en esta época que están las energías disponibles, es importante y que todos estamos unidos, que no nos pensemos que están allá, no hagamos esa diferencia de Dios está allá, los grandes seres, el maestro está allá, yo estoy aquí, estamos separados. Bueno, hay una diferencia de evolución, pero en el corazón estamos todos unidos y todo lo que pensamos, sentimos, todos estamos constantemente irradiando a lo que es el ambiente energético de la Tierra. Entonces esa unidad ya está, ya está. Falta
pues esto, que la reconozcamos más plenamente, algo que ya está en nosotros y que nos abramos a estas posibilidades, que la mente nos va a decir que no, que estamos muy lejos, que estamos, pero, pero realmente somos parte de ese todo y tenemos nuestra parte y nuestra función. Pues muy bien, con esa idea, Daniel, ¿querías decir algo? No, no, yo creo que está todo dicho. Vamos a participar. Y recién estaba pensando que es el primer concilio, el primer concilio de Shambhala, porque nosotros hace como 14, 15 años que estamos en Radio Mantra, así que en el anterior del año 2000 no estábamos al aire. Es el primer concilio que estamos al aire, ¿no? Y hablando de ello, y me parece todo muy bien. Pues muy bien, vamos a mantener ese espíritu de confianza, de fraternidad, de unidad y desde el silencio hasta donde podamos, pues mantenernos en esa sintonía que es la que nos permitirá ser pues instrumentos útiles, no importa el estado de conciencia de cada uno a nuestro nivel, podemos ser instrumentos útiles. De modo que, bueno, nos vamos al espacio precisamente que hemos llamado el Concilio de Shambhala. Adelante, Rafa. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo del libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. La serena expectación desarrolla el centro coronario y desarrolla a extremos increíbles la voluntad espiritual del hombre, a tal punto que cualquier mantra facilitado tiene la virtud de hacer girar los goznes de algunas de las puertas que llevan al sagrado recinto donde habita el Señor del mundo. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Vamos a prepararnos ahora para la meditación, adoptando una postura cómoda con la espalda erguida y realizamos unas respiraciones conscientes. Nos vamos aquietando internamente con cada respiración. Nos vamos preparando con la actitud de realizar todos los mantras desde ese vacío de la personalidad, desde ese silencio interno, desde esa apertura hacia las energías superiores. Con esta actitud vamos a permanecer contactando con nuestras mejores inspiraciones, con la guía de nuestro ángel solar, en cuyo corazón permanecemos y desde ahí realicemos juntos esta meditación. La meditación de hoy es Ángeles Solares por la Unión Europea. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda
el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente del símbolo de la nueva era abraza y compenetra nuestro planeta Tierra. Con esa visualización repitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul fluye específicamente sobre la Unión Europea. Y repitamos mentalmente 3 veces el mantra de invocación de los ángeles solares para que ellos nos otorguen comprensión espiritual. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y sobre todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y sobre todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y sobre todos sus habitantes. Mantengamos la visualización viendo cómo la energía azul índigo, llevada por los ángeles solares, realiza su trabajo. Para terminar, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el instructor del mundo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos, ya que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres. Cada uno en el lugar donde se encuentra en ese momento, previo silencio, recita el mantra. Los esperamos. Y también queremos invitaros a las meditaciones de silencio. Si os apetece experimentar una meditación de silencio grupalmente, podéis conectar con nosotros los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España por Google Meet. Si queréis participar, podéis enviar vuestro mail a silenciosyvivencias@gmail.com para coordinarnos. Todos los lunes y jueves a la misma hora, y también hemos dicho que una semana antes de Huesac estaremos todos los días a esa hora meditando. Así que si os apetece, os esperamos. Bueno, y el tema del próximo miércoles será consagración en Huesac. Hay una frase del maestro tibetano que dice: ningún precio que se nos exija será demasiado elevado para ser útil a la jerarquía en el momento de la luna llena de Tauro, el festival Huesac. Ningún precio es demasiado elevado para obtener la iluminación espiritual posible, particularmente en este momento. Es decir, que cualquier cosa que nosotros hagamos para participar en Huesac, de todo lo que venimos diciendo, será bienvenido y eso marcará nuestra consagración en el plenilunio de Tauro en Huesac. A veces yo me acuerdo que en la escuela arcana nos decían hacer ayuno, ¿no? Y yo, bueno, hacía el ayuno que podía, pero igual comía, ¿no? Y me daba un poquito de culpa. Pero ahora encontramos a un médico italiano que nos enseñó el ayuno seco, es decir, no comer nada de sólido ni de líquido, y en el plenilunio de Aries, cuando realizamos la meditación, yo sentí una fuerza increíble y una liviandad de todos mis vehículos, que es recomendable hacer ayuno en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, y mantenernos en silencio y serena expectación es la mejor forma de consagrarnos en este WhatsApp, que es muy especial porque coincide con el concilio centenario de Shambhala. Así que si quieren seguir viendo vídeos, pueden aceptar la sugerencia de pantalla, y desde aquí les enviamos un abrazo fraterno con mucho, mucho amor. Hasta siempre.